Ahora que estoy de vacaciones y no enseño de noche, estoy experimentando, no sé si por placer o por variar o por el placer de variar, estoy experimentando esa extraña sensación que afortunadamente está lejos de mí por obligación. En general, a veces hay excepciones. Esa extraña sensación que conlleva el madrugar. Estoy empezando a madrugar, me levanto a las 6 de la mañana. No tengo ninguna obligación, pero lo hago, porque habitualmente lo que hago es dormir por el día y enseñar por la noche. Y luego en la alta noche, en la noche aún más de noche, lo que hago es robar, reclamar mi tiempo es mío, hago con él lo que me da la gana. Y si quiero hacer un maratón de cine norcoreano lo hago, aunque eso solo lo hice una vez porque ya dije en el lugar correspondiente que es malísimo. Esto me obliga a ver cosas que no me gustaría ver. Cuando uno madruga ve cosas que no le gustaría ver, de ninguna manera. Y no me refiero a gente fea por la calle, eso lo leí en el jueves, una historieta del jueves. ¿Por qué? ¿Por qué los domingos por la mañana la gente que hay por la calle... por qué solo hay gente fea por la calle? Bueno, pues supongo que porque serán trabajadores o... vaya revista clasista el jueves. Los trabajadores son gente fea. Los trabajadores son gente fea. Eso hay que pensarlo antes de apoyar la dictadura del proletariado. Bien, pues no, es evidentemente una perspectiva de revista satírica de izquierdas. En la clase trabajadora hay de todo, aunque es cierto que hace todo lo posible por... Bueno, no generalicemos, no generalicemos. Estoy pensando, y eso me va a hacer meterme en la materia que quiero tratar al decir que veo cosas que no me gustaría ver, y no me refiero a la calle. Entre las clases populares, proletarias, hay mucha gente que está bien dotada genéticamente, pero hace todo lo posible por aniquilar los dones que le dio la naturaleza. Y estoy pensando en la madre de este actor que empezó haciendo anuncios en Canal Sur fingiendo que era un yonki subnormal y luego se hizo rico con ese papel de yonki subnormal. Paco León, eso es, Paco León. La madre de Paco León tiene una genética estupenda, pero ha hecho todo lo posible por arruinarla con mala alimentación, con mala formación, con malos entretenimientos, etcétera, etcétera. Y de esto quiero hablar, de lo que ve la gente a las horas en las que la inmensa mayoría de la población ve la televisión. Hay un porcentaje enorme, ingente, de gente que solo ve la televisión y los grupos de WhatsApp, donde está su tía, su cuñada, su tía Frasquita, el cuñado gracioso de Navidad, y ese es su mundo. Y el hecho es que la televisión es cada vez peor. La televisión es un pozo hediondo que, claro, al llevar este horario absurdo de madrugar, etcétera, pues hago cosas que habitualmente no hago, como desayunar. Y desayunar lo hago con la compañía de la televisión y cenar a la hora a la que cena la gente también. Bueno, en realidad la televisión nocturna ya es muy mala. A veces encuentro un documental sobre el ascenso de los nazis y bien, eso está bien, pero ayer, por ejemplo, vamos a hablar de un día concreto, hoy es 15 de julio. Ayer estaba terminando de cenar, a una hora muy prudencial, muy austera, y terminó lo que estuviera viendo en Neox, qué sé yo, una reposición de Los Simpson o algo parecido, y empezó, o quizá una película también repetida, y empezó una película sobre el conejo de Pascua, ese motivo del folclore de los países protestantes ante todo, aunque los italianos también celebran la Pascua, pero bueno, una película completamente absurda, delirante, una mezcla de animación, algo que cualquier compañía seria, cualquier productora cinematográfica seria, al tener semejante bodrio encima de la mesa, habría tenido que decir no, ¿dónde vas? ¿Qué es esta basura? Y sin embargo la hicieron, y
salía un elenco de actores muy conocidos y al final decía con Hugh Laurie. Y me dije, esto es como si cogemos a los actores británicos más conocidos y hacemos una profunda e intimista y delicada película sobre el rodaje de la serie Aída. Y tenemos a Hugh Laurie en el papel de Luisma, por supuesto, y a Dame Judi Dench en el papel de Carmen Machi. Algo así era esta película y no era una parodia, lo habían hecho. Una productora había decidido seguir adelante con un proyecto, con un propósito tan descabellado. Pero hoy me he levantado a las 6, ya lo digo, he estado haciendo trabajos absurdos, acarreando libros, sacando cajas de cartón en las que me traen los libros, y al final no he podido resistir que después de una jornada de trabajo tan absurdamente madrugadora me haya entrado hambre y he tenido que desayunar, cosa que habitualmente no hago, y lo he hecho en compañía de la televisión. Dios santo, Dios santo. Habitualmente por la mañana no hay nada. Los dibujos animados son de los peores, de la peor calidad, de aquellos que van a forjar una generación de auténticos descerebrados. Y lo que me solía poner era Discovery Max. ¿Por qué no traducimos los nombres? ¿Por qué no decimos el canal Descubrimiento? ¿Porque suena a Vox? ¿Porque suena fascista? Bueno, el caso es que lo que habitualmente veo desayunando es cómo lo hacen, el Plumbus y todo eso, cómo lo hacen. Pero ha sustituido Discovery Max esos documentales bastante aprovechables por Aventuras en Pelotas o Aventura en Pelota o Aventura en Pelota o Aventuras en Pelota. Bueno, el caso es que es gente desnuda en una isla comiendo bichos. No entra en mi idea de lo que es un descubrimiento, no entra en mi idea de lo que es un documental interesante que me pueda instruir, enseñar algo que no sé. Aparte de que si hablamos de enseñarnos cosas que no sabemos, las desnudeces en Aventura en Pelota aparecen pixeladas o cubiertas o borrosas, así que no es instructivo ni para eso. Y además, ¿a quién le gusta desayunar viendo carnes flácidas de gente malnutrida? Gente rica malnutrida, pero al fin y al cabo no es un espectáculo agradable. He peregrinado por los diferentes canales y era todo espantoso. Y recordemos, insistamos en este hecho, hay gente que solo ve la televisión y los grupos de WhatsApp con su tía Frasquita. Y no existe más mundo para ellos. Y todo lo que hay en televisión es basura, a las horas en las que los trabajadores, estamos hablando de las 9 de la mañana, a las horas en las que, bueno, a las 9 de la mañana la mayor parte de los trabajadores está trabajando. Bien, sí, eso es cierto, pero me he levantado a las 6, de todas maneras, que es el horario en el que habitualmente un trabajador que trabaje lejos de su casa se puede levantar perfectamente, o antes incluso, dependiendo de lo lejos que esté. He llegado a Antena 3, y o a Neox o a 3 Media, y me he encontrado con un ciclo interminable, con una máquina de movimiento perpetuo que una y otra vez nos enseñaba anuncios de la última película de Santiago Segura. Padre, no hay más que uno. Cuidado, padre, no hay más que uno. No confundamos, porque claro, lo primero que nos viene a la cabeza es esa canción, Padre, no hay más que dos, de una película de Pajares y Esteso. Y los padres, por supuesto, eran Pajares y Esteso. Podemos imaginar que tanto se habla de nuevas masculinidades, de nuevos modelos de familia, nuevas paternidades. Estamos hablando de una familia en la que el padre es Pajares y el padre B o progenitor B o el otro papá, tu papá y tu otro papá es Esteso, es Fernando Esteso. Bueno, eso debería ser motivo de beca. ¿Quiénes son tus padres? Los Javis. Bien, ¿y quiénes son tus padres? Pajares Esteso. Hombre, eso... Hubo un anuncio en el que
querían significar lo poco que se preocupan los españoles por su familia y lo mucho que se preocupan de los famosos, del famoseo de la televisión, preguntaban a los niños de una familia: ¿cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. Bueno, digo lo de una fiesta por ese anuncio en el que un niño con una ortodoncia estaba apesadumbrado porque quería ir a una fiesta, pero tenía ortodoncia, y entonces su madre le decía: pues no sonrías, y él decía: ¿y cómo no voy a sonreír? Es una fiesta. Y la madre le decía: pues no sonríe, pues sonríe, haz lo que te salga o algo parecido. Bueno, déjame en paz, ¿no? El caso es que decían eso: ¿cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Cómo se conocieron tus padres? Y la respuesta oportuna habría sido decir: son los Javis. Pues eso, imagínate que en lugar de los Javis, tus padres son Pajares y Esteso. Bien, pues de ahí viene esa canción de Padre no hay más que dos, que ahora se ha adaptado de manera muy timorata en Antena 3, porque es el canal timorato. En Padre no hay más que uno, con Santiago Segura, que todos sabíamos que Torrente no era un papel. Torrente es él, y ahora ese Torrente ha sentado la cabeza, ese personaje repulsivo, retrógrado y conservador, ha sentado la cabeza y ha formado una familia repulsiva, retrógrada y conservadora, con todos los humoristas retrógrados y conservadores que existen en el mapa de esta piel de toro, que es España. Se veía venir entre Torrente y estas comedias familiares, esta especie de adaptación aún más retrógrada que La Gran Familia con Alberto Closas. Entre una y otra cosa se dedicó a hacer crítica cinematográfica crítica cinematográfica de películas porno, de películas porníferas, y decía cosas como diría Torrente: tengo la picha como el mando del escalestre. No, querido Santiago, no, como diría Torrente, no. Eres tú. No es Torrente el que te posee Torrente no es como el señor Sombrero del señor Garrison, escribiendo El Valle de los Penes. Y entonces vio cómo se acercaban hacia él... Bueno, con el doblaje español. Y entonces vio cómo se acercaban hacia él muchos penes, una cantidad ingente de penes, y estaba rodeado de penes, y los dedos eran como penes. Y entonces el señor Sombrero se va deslizando poco a poco debajo de la mesa, y dice el señor Garrison: señor Sombrero, ¿qué coño está haciendo? Oh, señor Sombrero. Bueno, pues, querido Santiago, Torrente no es el señor Sombrero del señor Garrison. Torrente no te obliga a dejarte, como tú mismo dices, la picha como el mando del Excalextric. Eres tú. Tú eres Torrente. Tienes un Torrente dentro. Yo una vez vi en los cuartos de baño, en los cagaderos de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, la siguiente pintada, creo que escrita por un italiano, a tenor de lo que me permiten inducir el resto de las pintadas. La pintada decía: todos los españoles tenéis un Paco Martínez Soria dentro. Bueno, pues ojalá fuera un Paco Martínez Soria. Santiago Segura tiene un Torrente dentro. Él es Torrente, y eso está clarísimo. Ha quedado patente en estas películas hiperconservadoras que dan tanta vergüenza ajena, como la película del conejo en la que sale Hugh Laurie, como Aída. Todo da una vergüenza ajena terrible. Y uno se pregunta: ¿es este el mundo real? Porque una cosa es clara: el mundo real no es Twitter. Podemos creyó que las elecciones se ganaban en Twitter, al igual que Goebbels estaba convencidísimo de que la guerra se gana con el cine y con la propaganda, hasta el punto, ya lo dije, ya lo he dicho muchas veces, de desviar tropas que tendrían que estar combatiendo en el frente ruso a rodar Kolberg. Es algo completamente delirante, pero Goebbels creía que las guerras se ganan con propaganda y con peliculillas, que nadie iba a ver porque estaban hartos de propaganda, y además sabían que todo era mentira, incluso desde el punto de vista histórico. Bueno, pues Podemos creía que unas elecciones se ganan con Twitter. En Twitter no está el mundo real, eso es seguro. Pero claro, nos preguntamos: ¿el mundo real es A3 Media? ¿La realidad está en Antena 3,
y en todas estas producciones de humor grueso, familiar, de gente muy vulgar, diciendo, además lo han escogido para el anuncio, ¡que parecéis perros! ¿Eso es el mundo real? Mujeres chillonas, vulgares, como la madre de Paco León, gente como el propio Paco León, sin ninguna perspectiva, gente absolutamente plana. ¿Es este el mundo real? ¿O el mundo real, o es el mundo real el mundo de Netflix, donde Lutero es negro, pero no Martin Lutero King Jr., el mozo, sino Martín Lutero, el que clavó las tesis en Wittenberg? O la reina... Bueno, eso es también HBO, el mundo... sí, HBO, Netflix, ¿ese es el mundo real? Ese es el mundo real, y alguien dirá, un momento, en A3 Media, en el mundo de A3 Media y de Telecinco y de, iba a decir, Iges Cartera, ¿cómo se llama? Y Globo Media, bueno, da igual. En el mundo del estilo de Sábado Gigante y de Don Francisco que tenemos en España, también hay cosas modernas, me dirán. También hay un enorme espacio para los queer, para los Javis en sí, por ejemplo. Pero los queer que aparece en el mundo de A3 Media es siempre festivo y fallero. Son transexuales como la Veneno, transexuales dadas al espectáculo como la Veneno, son espectáculos de cabaret travesti. O son incluso, bueno, es cierto, he visto hace poco una nueva iniciativa que me parece bien, que es, bueno, lo explico para el que no lo haya visto. Ir a un pueblo, al estilo de un programa que se llamaba El Paisano, en el que solían llevar a Leo Harlem para decir, que bien se come aquí, aquí se come. Bueno, ese tipo de humor cuñado, ese tipo de humor completamente para el cuñado de la cena de Navidad. Bueno, pues han ideado un programa que consiste en lo mismo, pero con una drag queen, con alguien del cabaret travesti, o de los carnavales de Tenerife, de este estilo. Es decir, un señor vestido de mujer, pero vestido de mujer de una manera... de vedette, eso es. No de mujer, sino de vedette. De vedette. Y consiste el programa en que van al pueblo, donde tratan a un transexual o a un travesti a pedradas, y como va la tele, todo el mundo adopta una actitud completamente contraria a su naturaleza y a su pensamiento original. Pero vamos, esto yo lo he visto en un capítulo de Alf, en el que Alf le pone 2 planetas más en un trabajo del colegio al niño de la familia, porque él sabe que existen, lo cual también anticipa el programa, el capítulo de Rick y Morty en el que Jerry insiste en que Plutón es un planeta, lo cual a mí siempre me ha parecido una metáfora de todos los extranjeros que dicen que Cataluña es un estado, una nación, y aunque sea en un trabajo escolar, y esto lo he visto, pues acaban en grandes instituciones de la diplomacia catalana, esta que financiamos todos. Bueno, pues le pone 2 planetas de más en el trabajo al hijo de la familia Tanner. Y por supuesto la profesora se niega a aceptarlo, lo condena, hasta que logran que vaya a la televisión, y entonces delante de las cámaras todo le parece muy bien. Bueno, pues el propósito de el formato de este programa lo han sacado de un capítulo de Alf, así tal cual, que es una serie de los 80, del 86. Bien, sea como sea, aunque esto puede ser loable porque consiste en coaccionar a un pueblo para que cambie de opinión, siendo su opinión una opinión detestable, como tirarle piedras al diferente o al rarito, al queer del pueblo. Siendo esto así, es un hecho que todos los queer en el mundo A3 Media y de Telecinco no es moderno en absoluto. Es algo fallero y festivo que siempre ha existido, y desde luego a muchos padres conservadores del tipo de Santiago Segura en
en esta película o de Leo Harlem en estos programas, pues a este tipo de hombre le gusta muchas veces ir al cabaret travesti y algunas veces incluso liarse con un travesti. O sea que esto no es moderno, esto ha estado siempre y desde luego es algo que estaba ciertamente en las películas de Pajares y Exceso, pero es cierto que ha mejorado la actitud de aquella escena espantosa de los vingueros que uno no sabe cómo mirarla o dónde meterse para verla. Bueno, eso ya no tendría lugar, pero el espíritu festivo, el espíritu humorístico o espectacular permanece, en tanto que lo queer, lo rarito, lo travesti, lo transexual, lo homosexual, lo bisexual, lo LGTB, 50 letras más y signos de puntuación, en Netflix y en HBO va más por dramas rurales en euskera, por dos mujeres que se conocen y se aburren y aburren al espectador y no sé, hacen la tijera fuera de cámara y luego se aburren más y son películas lesbianas chinas dobladas, subtituladas en lengua original, o un drama rural vasco en euskera, hay un drama homosexual vasco en euskera. Eso existe y lo hemos pagado nosotros porque está subvencionado. Si lo busco a lo mejor me acuerdo del nombre. Si busco drama euskera, drama homosexual, rural, euskera, espero que no me salgan muchos títulos. 2008. Se rueda en Euskadi la primera película de temática gay y rural en euskera. Esto es de 2008. Under, la primera película de temática homosexual hecha en lengua vasca, se estrenará en 2009. Y por cierto que veo un artículo de 2009, esto era de 20 minutos, en El País de las Tentaciones o en Tentaciones, veo, alguien no quiere que veas esto. Hombre, en primer lugar, yo no quiero verlo, no quiero ver un drama rural vasco, no sé a quién, no sé a qué colectivo, a qué conspiración judeo-masónica pueden atribuir que bueno, los distribuidores, dice, el limbo de la distribución. A pesar de su originalidad y el reconocimiento en el extranjero, estas cintas ejemplifican el último escollo que asola nuestras pequeñas producciones. Bueno, eso ya no existe. Todas estas pequeñas producciones acaban en Netflix o en HBO. Yo en HBO he visto una película espantosa sobre unas presas basado en una historia real, unas presas que hacen una obra de teatro, una cosa absolutamente vergonzosa. Ya no hay queja alguna posible. No, es que los distribuidores no quieren. Las cadenas de pago por visión quieren tener una cantidad absurda de material audiovisual, aunque nadie lo vea, simplemente para poder decir que tienen una gran oferta. Es como cuando el Estado ofrece becas y ayudas y no hay manera de pedirlas, pero el Estado puede decir que las ha ofrecido, aunque nadie reúna las condiciones ni sea capaz de rellenar todo el papeleo. Es el mundo real, el mundo de Netflix, ese mundo de diversidad racial, ese mundo gay, rural, vasco, en euskera. ¿Cuál es el mundo real? Hay un término medio, hay una vía virtuosa entre padre no hay más que uno y el cuento de la criada. Hay una posible tercera vía. Bueno, peregrinando por los canales de televisión he encontrado lo que en principio podría serlo, que era el acto de celebración del fin del coronavirus chino por parte del gobierno con los reyes en el patio del Palacio Real, en la explanada donde deberían hacerse desfiles militares y ante el Palacio Real. Bien, pues podríamos decir que este acto, que recuerda lo que hizo Bush hijo cuando según él ganó la guerra
de Irak, misión cumplida. Misión cumplida, decía, y luego cada día había un atentado. Misión cumplida. Bueno, pues eso, misión cumplida. Hemos superado el COVID, estamos todos muy felices. Repetidos planos de Pedro Sánchez disfrutando como una perra en celo, con una actitud de satisfacción enorme. Muchos discursitos de funcionarios y de gente importante que realmente no ha hecho nada. Y un pebetero en el centro del patio de armas del Palacio Real. Bueno, el Palacio Real tiene una historia constructiva bastante interesante. Y bueno, llamémoslo patio de armas. El caso es que había allí la típica llama al soldado desconocido, en este caso yo que sé, al enfermo desconocido. Y esto, por supuesto, recordaba la montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky. El cine original, el cine distinto. Pero, sin embargo, no me pregunten por qué, pero esta versión de la montaña sagrada que se han montado en el Palacio Real me ha dado incluso más vergüenza ajena que Padre no hay más que uno y que el cuento de la criada, que son dos maneras de ser cateto hoy día, cateto de HBO y Netflix o cateto de A3 Media. Tanto más cuando en el peregrinar por los distintos canales no he encontrado más que noticias que nos decían, que evidenciaban que el gobierno lo está haciendo absolutamente todo mal y que vamos a morir todos en los próximos meses, o de frío por no tener el gas argelino al que hemos renunciado porque Sánchez ha cedido el Sáhara por el contenido de un móvil. Todo lo está haciendo mal el gobierno, en parte por seguir a Estados Unidos como un infame lacayo, o simplemente por no tener dos dedos de frente o el más mínimo sentido lógico. Y mientras todo el país se derrumba, en el Palacio Real, rodeado de banderas, Pedro Sánchez disfruta viendo una llama que no se extingue sobre unas sillas de plástico, porque se han sacado ahí unas sillas de plástico a la fresca, porque en Madrid, claro, en julio, pues te sacas... ¿Qué haces en Madrid en julio? Te sacas unas sillas de plástico inyectado, que no soplado, o quizás soplado, bueno, una de estas horribles sillas que hacen tanto ruido, blancas de plástico de jardín, pero de jardín cutre, y te sales ahí a la fresca y te pones delante de una llama, te haces una fogata en julio en Madrid y te pones ahí a recibir el calorcillo. Mientras oyes discursos que te dicen que lo has hecho todo muy bien y que lo vas a hacer mejor todavía y que eres muy guapo, y todo esto me da una vergüenza ajena que no soy capaz de describir. Y encima el hecho de que hayan sacado a los reyes, prefiero no verlo. No sé si tendrá mano en esto el jefe de la Casa Real. Ya va siendo hora de hacerse con otro jefe de la Casa Real, porque este fue el que los llevó en pleno COVID a salir por calles desiertas. A un rey no se le puede sacar a una calle desierta. Cualquiera que haya visto Sisi, la parte en la que, bueno, creo que es la segunda parte, claro, cuando ya está casada, esa parte en la que pasean por Venecia y ningún veneciano, de entrada ningún aristócrata, pero tampoco el pueblo quiere recibirlos, y todos cierran las persianas venecianas, evidentemente, y pasean por los canales de Venecia completamente en solitario. Eso naturalmente es algo que cualquier monarca debería evitar como una pesadilla, y sin embargo el jefe de la Casa Real lo buscó que los reyes se pasearan por una España desierta recibiendo el saludo de un señor en camisa. Hola, ¿qué tal? Y ahora otra, bueno, por segunda vez esto de montar la montaña, de rodar, de hacer un remake de la montaña sagrada en el Palacio Real sin ninguno de los valores de Jodorowsky y con todos los defectos tanto de los catetos de Netflix como los catetos de A3 Media. Por lo tanto, este híbrido, este anfibio, este hermafrodita entre las dos formas de destrozar la realidad y la formación de quienes solo ven la televisión, estas dos formas conocen una vía intermedia, ya lo digo, un híbrido o un hermafrodita, que es mucho peor que Netflix o A3 Media tomadas de manera individual.
Así que siempre nos quedará el consuelo de que haga lo que haga la sociedad y haga lo que haga la cultura popular, siempre será mejor que la cultura de Estado.